A estas alturas todos sabéis ya que lo que está pasando en el fútbol español es muy grave, muy grave. Pero hoy no me quiero centrar en lo que es el foco, el núcleo de toda la podredumbre del fútbol español actual que reside en el caso del Barça con Negreira. Ese escándalo es lo más grave que le ha pasado al fútbol español, europeo y seguramente mundial en la historia de este deporte. Pero ni es algo aislado, ni mucho menos es un caso que se pueda sostener sobre solamente una pata, la de los amaños arbitrales. Aquí hay mucho más que rascar, muchos lugares más donde buscar y muchos pozos de mierda más que, por supuesto, los medios no están interesados en limpiar, pero que aquí vamos a hacer lo posible por airearlo para que la gente pueda conocer cómo de corrupto y de hediondo es actualmente el panorama futbolístico español. En concreto, en este vídeo me voy a centrar en la parte referente al VAR. El VAR, que como todos sabéis es una herramienta que en la Liga Española se implementó en la temporada 18-19, hace unos 5 años, con el cacareado propósito de ayudar a los árbitros y de mejorar el espectáculo del fútbol, se ha descubierto que en realidad no era sino una pata más de esa mesa de corrupción en la que está subido el Barça desde hace décadas y bajo la cual tienen sometidos al resto de equipos, en especial al Real Madrid, que componen la Liga Española. En especial al Real Madrid porque es el que le disputa los títulos habitualmente. Vamos a explicar un poco detenidamente por qué el VAR es una herramienta de manipulación, de corrupción y de amaño de partidos. Hasta ese momento, hasta el momento de la aplicación del VAR, ¿qué había en España? Pues había un entramado de árbitros corruptos a las órdenes del CTA, el Comité Técnico de Árbitros, también llamado Cártel Técnico de Árbitros, uno de cuyos jefes era Negreira. Todo el mundo sabe a estas alturas que Negreira lleva a sueldo del Barça desde hace décadas cobrando millonadas de euros. Textualmente millonadas, creo que son 8 millones lo que se ha demostrado que ha cobrado. Probablemente más. Pues bien, este entramado arbitral, que consistía simplemente en árbitros que sobre el terreno de juego tomaban determinadas decisiones, teniendo siempre en cuenta lo que podría interesarle a su jefe, lo cual desembocó en esperpentos arbitrales desde las ligas de Tenerife hasta, sin ir más lejos, la última liga ganada por el Barça en este año 2023. Como digo, ese entramado, que hasta entonces solo consistía en árbitros sobre el campo manejados e influenciados por el club que pagaba a Negreira, el Barça, resulta que tras la implementación del VAR en el año 2018 se aumentó, se solidificó, se hizo mucho más robusto este entramado de amaños, porque ya no solo consistía en árbitros sobre el césped pitando o no pitando según los intereses del club blaugrana, ahora ya tenían un segundo cortafuegos. Si por lo que fuera el árbitro de campo no seguía la doctrina, no arbitraba en la línea de lo que el club catalán pretendía, entonces resulta que estaba un señor junto a otros dos en una sala de videoarbitraje en Las Rozas que avisaba al árbitro de campo para darle ciertas órdenes en determinados momentos. Pues, por ejemplo, pita este penalti que he visto aquí, quita esta roja que no me parece de acá, etcétera, etcétera. En decisiones importantes en el transcurso de un partido. Esto parecía terminar de limar ya por completo, de engrasar esa maquinaria de corrupción arbitral que tenía muy bien montada el Barça hasta entonces. Ahora ya, incluso aunque el árbitro pitase las faltas que tocaban en la línea de lo que interesaba al Barça, si de vez en cuando había alguna acción equivocada que beneficiaba al Real Madrid o perjudicaba al Barça de alguna manera, ahí estaba siempre el VAR para acudir en su rescate, para decir, hey, hasta ahora todo muy bien, pero en este caso esto vamos a corregírtelo. Y eso suponiendo que la acción rectificada fuera una acción errada, porque en muchos casos simplemente bastaba con decir que era interpretable. Te corregimos porque esto creemos que no es así. Y bueno, como es interpretable, bastaba con eso para justificar que entrase el VAR y entrase, pues como decía un periodista, para joder al Madrid una vez más. Porque era una acción gris, como la suelen llamar. Yo cuando dicen acción gris ya me pongo a temblar porque eso significa automáticamente que a los de blanco los vamos a perjudicar y a los de Negreiro los vamos a beneficiar. De ahí el gris. Hasta ahí parecía estar todo ya más que atado. Atado y bien atado, como diría Franco, el salvador del Barça y socio de honor del club culé. Pues bien, resulta que esto al club catalán no le pareció suficiente y de alguna forma se las ingenió para que el VAR extendiese su poder añadiendo una sala anexa secreta, una sala oscura,
que nadie conocía y desde la que manipulaban aún más las decisiones no solo del terreno de juego, sino también del propio VAR. Y digo que nadie la conocía porque el propio Medina Cantalejo reconoció el mes pasado, en noviembre, que esta sala no habían dado parte de que existía, pero no a nosotros, a los aficionados, no, ni siquiera a la liga, a los clubes, ni a ningún medio de comunicación. Nadie lo sabían solo los árbitros, y probablemente ni siquiera todos. Un absoluto escándalo mundial. Más tarde fueron desvelándose algunos detalles y nos fuimos enterando de que en esa sala oscura estaba nada menos que Clos Gómez, el capo de la mafia, que era el que iba diciendo a los árbitros de turno: pues oye, estas líneas que habéis hecho no me gustan, hacedlas un poco más hacia allí, esta toma que habéis puesto tampoco, vamos a quitarla y poner esta de allá. O incluso este penalti que se os ha escapado deberíais quitarlo, o esta roja que habéis puesto me parece mal y hay que rectificarla. Una manipulación sobre la propia manipulación. Pues bien, esto tampoco es suficiente. Quizá alguno se esté preguntando: ¿y por qué habla de este tema ahora? ¿Qué ha ocurrido recientemente? Porque esto todo, pese a ser un escándalo mayúsculo, ya lo conocíamos. Pues resulta que esta semana, en cuestión de un par de días, en un intervalo de menos de 48 horas, hemos conocido unos hechos, 3 hechos al menos, bastante resaltables, que son para echarse a temblar. El primero de ellos hace referencia a unas declaraciones de Mateu Laoz, el ex colegiado que parece ser el principal candidato para ser el próximo Rubiales, que en la bochornosa entrevista que concedió a la cadena COPE el pasado domingo reconoció, o denunció, según se mire, que el árbitro que desobedece al VAR es sistemáticamente sancionado. Es decir, que se pita desde las rozas, que es el VAR el que manda y punto. Eso sí, no sé si desde la sala normal o la sala oscura o quién sabe si incluso una tercera sala que aún no se ha dado a conocer, pero el caso es que se pita desde las rozas y no desde el campo como muchos creían aún. Este es el primero de los hechos. El segundo de ellos es que la justicia, un juez, ha sentenciado que el VAR sesgó imágenes, dando la razón entre otros al Madrid con la roja a Vinicius en Mestalla. Por si el asunto aún no era lo suficientemente escandaloso, resulta que la justicia ordinaria ya ha sentenciado, en firme, que el VAR sesga imágenes, que el VAR manipula las imágenes. Lo cual ya sabíamos porque lo vimos todos, lo estuvimos viendo en directo en aquel partido del Valencia contra el Real Madrid, pero no deja de ser un paso importante el hecho de que un juez lo haya dejado escrito en una sentencia. Ok, tenemos entonces a Mateu diciendo que lo que diga el VAR ha de cumplirlo a rajatabla el árbitro porque si no es sancionado. Y por otra parte a un juez diciendo que el VAR sesga y manipula las imágenes que le ofrece al árbitro. No haría falta mucho más para decir que esto es un escándalo absoluto y que no debe jugarse ni un solo partido de liga más hasta que esto se aclare y se solucione. Pero aún no he contado la tercera bomba, y más importante de todas en mi opinión, que es la última que se ha dado a conocer esta semana, sobre la Real Federación Española de Fútbol entregando su explotación, los derechos de imagen y de sus partidos, a Mediapro, hasta hace bien poco controlada y administrada por Roures, que si bien fue apartado, sigue siendo accionista, y lo que es más grave, controlada ahora por su amigo Tacho Benet, una pieza muy importante de todo este entramado de corrupción arbitral del que vamos a hablar en adelante. Tacho Benet, mano derecha de Roures, resulta que, no solo es ejecutivo de Mediapro, como digo, la empresa que va a gestionar el VAR nada menos que hasta 2028 en España, sino que es también miembro del Consejo de Administración de Bridgeburg Invest, filial de Barça Studios. Recordaréis la palanca infinita, la que venden y revenden una y otra vez, engañando a Tebas, quien se deja engañar más bien, para hacer los ajustes ficticios de presupuesto necesarios para poder fichar año tras año siendo un club en bancarrota. Un apunte gracioso aquí es que la Federación Española, cuando estaba presidida por Rubiales, tenía bloqueado a Roures, a Mediapro, para la gestión del VAR, y ahora que en la Federación manda una comisión gestora, por lo menos hasta las elecciones no deberían tomar decisiones importantes, pues resulta que se toma esta decisión tan trascendental para los próximos 4 años. Gracioso por no decir otra palabra. Esto no quiere decir que hasta ahora la relación del VAR con la Liga y con Mediapro fuera limpia, de hecho era todo lo contrario. Era un escándalo más que los medios por intereses nunca denunciaban. No olvidemos que Roures, socio y gestor de Mediapro, avaló al presidente del Barça y además compró de forma ficticia el porcentaje de acciones del club antes mencionado
para que éste pudiera inscribir jugadores en la competición que él produce o su empresa produce. El claro conflicto de intereses no hace falta ni pensarlo, es obvio. Lo que ocurre es que esto ya era un mal inevitable, era un mal pues endémico del VAR y la Liga, porque tenían ya vendidos los derechos, creo que hasta 2024, a esta empresa, a MediaPro. De modo que no se podía hacer mucho, simplemente esperar. Pero ahora, sin Roures, con Roures fuera, que solamente tiene acciones pero no es el gestor, si es accionista de MediaPro y a la vez del Barça, y resulta que su relevo en MediaPro es nada menos que Tacho Benet, que es accionista y CEO de MediaPro y miembro de Barça Studios, además de tener unos antecedentes que ahora veremos, pues digamos que era la ocasión ideal para que la federación dijera: ¿veis cómo no somos tan corruptos como parecemos? Vamos a adjudicarle los derechos a otra productora y no otra vez a MediaPro para que siga el Barça teniendo todo controlado. Pues nada, otra vez y a cara descubierta, sin ningún problema. ¿Y por qué digo lo de los antecedentes de Tacho Benet? Bien, pues para el que no lo conozca, que seguramente es la gran mayoría, de hecho aún me sorprendo de que hay gente que ni siquiera conoce a Roures, gente futbolera a día de hoy, que dicen: ¿qué? ¿Roures quién es ese? Yo alucino, la verdad, porque claro, una cosa es que uno no se entere de quién es Óscar Lago, el que lleva la realización a nivel de ser un mandado, y otra cosa es no conocer a Roures. Es un multimillonario que maneja los hilos de prácticamente todo el fútbol español. Pero bueno, como digo, si hay gente que ni siquiera tiene claro quién es Roures, pues comprendo que a lo mejor Tacho Benet ni le suene. Pues Tacho Benet, sucesor, como sabéis ya, de Roures, socio gestor de MediaPro, miembro del consejo de administración de Bridgeburg Invest, filial de Barça Studios, y directivo de Orpheus, una perlita, tiene en su haber declaraciones como las siguientes. Resulta que cuando a principios de año se destapó el escándalo Barça-Negreira, al tipo no se le ocurrió otra forma de reaccionar que exponiendo en una de sus redes sociales el siguiente mensaje. 2 puntos y abro comillas. Después de recordar esa historia, no puedo dejar de reflexionar que durante 16 o 17 años, en 3 o 4 directivas distintas del Barça, se encontró la forma de salir a jugar en Liga con igualdad de condiciones. Si de verdad Enríquez Negreira influyó, no tengo duda que esa influencia equilibró las cosas. El Barça tuvo coraje de luchar contra el enemigo con sus propias armas y no fue al matadero como un cordero. Eso es lo que más duele en Madrid, que por una vez en Cataluña se utilizaban sus mismas armas, aunque fuera en fútbol. Estas son las palabras de Tacho Benet sobre el caso más escandaloso de corrupción del fútbol europeo y mundial, el del Barça con Enríquez Negreira. Es decir, que el amigo Tacho lo que nos viene a decir es que el Barça tuvo a sueldo a la cúpula arbitral para equilibrar unos arbitrajes que eran antes favorables al Madrid y que con eso lo único que hizo fue neutralizarlos. Vamos, que reconoce que el Barça pagó para influir en los árbitros, pero se escuda en que eso solo sirvió para que arbitrasen de forma neutral. Lo mismo que vino a decir el propio Negreira cuando empezó todo esto. Y ese tío, el tío que está justificando un amaño de arbitrajes sistemático y permanente durante décadas del Barça en la Liga Española, diciendo que eso es para compensar los arbitrajes favorables al Madrid, ese tío que justifica los amaños va a ser el máximo responsable, el encargado de gestionar las imágenes del VAR en España. Va a ser el que diga: esta imagen se la paso al VAR y esta no se la paso. No solo esta imagen se la ofrezco al aficionado que está en su casa, que también, sino que esta imagen pues no se la ofrezco ni al propio VAR. Es decir, lo que se ha estado haciendo hasta ahora, solo que en lugar de hacerlo Roures, lo va a hacer Tacho Benet. Si alguien cree que las cosas van a mejorar al no estar Roures, es muy ingenuo. Las cosas van a seguir exactamente igual de putrefactas o incluso, si cabe, van a empeorar. A mí no me deja de llamar la atención que en un año en que la Federación Española de Fútbol está en una crisis reputacional sin precedentes, tengan los cataplones cuadrados de adjudicar el sistema del VAR a MediaPro otra vez. Y no solo el VAR, sino el nuevo sistema de fuera de juego semiautomático, que no hemos hecho referencia a él, pero también va a estar curioso ver cómo funciona esto, que es un sistema supuestamente fiable en el que en cuestión de segundos o incluso décimas de segundo, una maquinita nos va a decir si una jugada es fuera de juego o no.
esta maquinita del SAOT, que llaman, al fuera de juego semiautomático, va a estar también en manos de nuestro amigo Tacho. Id preparándoos, amigos, porque tenemos amaños para rato. Que nadie dude de que el amigo Tacho Benet va a utilizar el VAR a su antojo para, seguramente desde su perspectiva, equilibrar ese favor arbitral hacia el Madrid y hacer que todo sea tan neutral como ha sido durante los últimos 20 o 30 años. Por cierto, como apunte adicional, ¿vosotros recordáis este penalti en Barcelona? Este penalti a Fran Pérez del Valencia. Pues bien, el VAR del Latre no avisó en ese penalti. Igual con la agresión de Fali a Rodrigo, no sé si la recordáis, o con el penalti también a Rodrigo en el Villamarín, y también anuló Latre en el VAR un gol legal de Brahim. Pues resulta que de los 5 árbitros VAR de la pasada temporada, echaron a 4 de ellos y el único que continúa y no ha denunciado al CTA, adivinad cuál es. Sí, señor, Jaime Latre. Latre, quien por cierto pagaba el coaching a Negreirita y es de los investigados por sospechoso aumento patrimonial. Pues nada, todo esto unido, solo falta aderezarlo con la reciente renuncia de Víctor Francos a la presidencia del Consejo Superior de Deportes por, abro comillas, razones profesionales. ¿Os llega ese pestilente hedor? Sí, señor, esa es la corrupción putrefacta que se cuece a 3 ollas entre Moncloa, Las Rozas y Barcelona. Nos espera corrupción, nos esperan amaños y nos espera un fútbol podrido por lo menos durante los próximos 5 años. Y por esto, entre otras muchas cosas, es por lo que digo que el Real Madrid no debe jugar ni un partido más de fútbol. Deberían plantarse en realidad los otros 19 equipos, todos. No volver a jugar un solo partido hasta que todo esto se esclarezca y se limpie, hasta que no quede ni un boli, ni una hoja de papel, ni un pisapapeles, hasta que no quede nada en las oficinas de la Federación Española de Fútbol, hasta que se limpie todo y se fumigue bien, para que desaparezca esa peste y esa podredumbre que hay. No debería jugarse ni un solo partido de competición nacional más. Hay que parar todo. Hay que organizarse y dejar de participar en esta farsa, dejar de ser partícipes de toda esta filfa en la que se ha convertido el fútbol español. Y si no lo hacen, pues, por lo menos, no sufráis. Sed conscientes de que estamos viendo solamente una obra de teatro. Así que no padezcáis si este fin de semana o el siguiente nos vuelven a robar. Entended todo por qué sucede. Intentad ser felices. Disfrutad del Madrid jugando como siempre, con todo contra todos, sobreponiéndose a las circunstancias, y si incluso así consiguen ganar, disfrutando el doble o el triple, porque desde luego nadie tiene tanto mérito como lo tiene este equipo. Esto es todo, madridistas, un saludo para todos, a la Madrid y nada más.